Para quienes no conozcan a Lunaria Ediciones, somos una editorial pues con una colección llamada Etnósfera, que se ocupa precisamente del estudio de la mente, los estados de conciencia, la práctica onírica, meditativa. Tenemos varios libros, incluido un compilado donde participó Karina Malpica y otros miembros de Mindsurf y de Vía Sinapsis. Como les comentaba, Vía Sinapsis es la organización encargada de llevar a cabo el Congreso Universitario sobre Sustancias Psicoactivas. Entonces, Lunaria Ediciones tiene amplia experiencia trabajando el tema, al mismo tiempo tiene presencia en los principales foros, eventos, congresos, todos los lugares especializados en estos temas. Y pues bueno, en esta charla estaremos compartiendo un poco acerca de los lanzamientos que tenemos pensados para este año y para parte del próximo año. Como les adelanté al inicio de esta jornada, estos incluyen a autores internacionales de amplio prestigio, de los cuales ya estaremos hablando a continuación. Así que bueno, le cedo la palabra a Jacinto Martínez, director de la editorial. Y pues bueno, escuchamos, Jacinto. Sí, gracias, Ibra. Y bueno, saludos a todos. Antes que nada, pues agradecer la apertura de estos espacios y esta iniciativa en estos tiempos complicados. Siempre son pues un respiro de alguna forma para pues distraernos de esta vorágine inestable de emociones. Entonces, pues bueno, como bien decía Ibra, queremos aprovechar este espacio que se da en el marco de lo que también iba a ser el Festival Ometeo, ¿no? Y que, pues bueno, creemos un momento oportuno para hablar de los proyectos en los que estamos trabajando y que están pensados para salir en el transcurso del año en curso y el primer semestre del próximo. Entonces, pues bueno, vale mencionar, dale a la siguiente, porfa, que Lunaria Ediciones tiene dos colecciones. La primera es Etnósfera, sobre la cual vamos a presentar las novedades, pero también existe Libro Sin Dueño, que es la colección donde publicamos literatura. En este caso, pues además de publicar textos literarios, ya sea lírico o ficción, pues nos gusta trabajar mucho y experimentar con la materialidad de los objetos. Entonces, pues le metemos mucha ejercicio, ¿no? Experimental a la materialidad, encuadernación, papeles, secuencias y demás. Al siguiente. Como decía Ibra, la colección a la que queremos presentar y compartir lo que estamos trabajando es Etnósfera, y pues trabajamos todo lo que llamamos el farmacón de la cultura. Hemos publicado algunos libros sobre Bufalvarius, la coca y la cocaína, justo en el tema que comentaban hace rato sobre la adulteración. Pues bueno, esto está un poco más enfocado a la etnohistoria, ¿no? Al desarrollo de los primeros textos especializados sobre la planta y cómo se introdujo a la farmacología internacional. Y pues bueno, siempre vale la pena tener como todo este bagaje, tanto desde de dónde viene pues la historia del consumo hasta pues estas circunstancias más actuales respecto de el tipo de sustancia que se mueve en el mercado. Libros sobre enteógenos y eutanasia, una baraja adivinatoria con hojas de coca, Psicodélicos, que es un libro de David Nichols sobre farmacología cerebral, Onirocosmos del buen amigo Oneiros, que es pues bueno, parte importante de este proyecto, su manual para trabajar los sueños, y Ensayos alternativos de conciencia, que es bueno, el libro que mencionaba Ibra hace un rato. Entonces, pues bueno, la intención de este espacio es presentar, como decía antes, los nuevos proyectos que vamos a estar trabajando. Siguiente, Ibra, por favor. Siguiente. ¿Quieres empezar con esta, Ibra? Sí, claro. Bueno, Jacobo Grinberg es uno de nuestros, por muchos motivos, es uno de nuestros autores favoritos. Es quizá el
uno de los científicos mexicanos más importantes que han habido, si no es que el más importante. Al mismo tiempo, hoy más que nunca su investigación cobra relevancia debido a pues, que toda la civilización, toda la cultura occidental tiene este halo de frialdad, digamos, hacia entender la realidad. Esto que en las ciencias sociales se ha estudiado con el nombre de desencanto. Y creo que el trabajo de Greenberg es muy importante, ya que nos acerca a un reencantamiento de la realidad, sobre todo porque Jacobo Greenberg, para quienes no lo conozcan, fue un pionero de las neurociencias, pero también al mismo tiempo un místico. Entonces, él se encargó de fusionar ambas vertientes, creando una teoría conocida como la teoría sintérgica, la cual básicamente establece que la conciencia humana no solamente percibe la realidad, sino que directamente la crea a través de un proceso, a través de un entramado, que es todo este proceso sintérgico. Lamentablemente los libros de Jacobo fueron publicados hace mucho tiempo, no se le ha dado continuidad por diferentes motivos a su proceso editorial. Lunaria Ediciones tiene el privilegio de publicar próximamente este título, La creación de la experiencia, el cual hay que señalar que fue el último libro escrito por Jacobo. Es un texto inédito en nuestro país, fue publicado originalmente en inglés, y eso es muy importante porque este libro fue como una especie de sintetización o de resumen hecho por el propio Jacobo para un público en inglés. Posteriormente los derechos fueron adquiridos por una editorial española, se publicó en España, lamentablemente nunca se pudo publicar en nuestro país, y bueno, Lunaria Ediciones ahora tiene la posibilidad de traerlo para todo el público lector mexicano, pero además cuenta con agregados bastante interesantes. Además del libro y de los apéndices originales que incluye el libro, se ha agregado otro apéndice muy bueno que se titula Orbitales de la Conciencia, donde podemos explorar el lado más místico, esotérico de Jacobo. Es un apéndice donde Jacobo habla de psicología transpersonal, habla de hermetismo, habla de la cábala, y esto es muy, muy interesante porque la mayor parte del libro, como decía, está enfocada en su campo principal, que es la neurociencia, o lo que hoy en día conocemos neurociencia. Hay que recordar que el trabajo de Jacobo, la parte importante fue a finales de los 70, durante todos los 80 inicios de los 90, hasta su desaparición en el 94. Pero bueno, él publicó aparte otros libros de carácter más místico, y afortunadamente hemos rescatado el que nos parece que es uno de sus mejores textos, este apéndice donde justo podemos explorar el lado más místico del autor, lo cual se añade a todo este otro trasfondo neurológico que plantea la estructura principal del libro. Y además hemos incluido otro texto inédito en nuestro idioma, que es una colaboración entre Jacobo Greenberg y el doctor Amit Goswami, un físico cuántico de la Universidad de Oregon, famoso por su aparición en el documental de El Secreto, este documental que habla de la ley de la atracción y la física cuántica, quizá muchos lo conozcan. Y bueno, Amit Goswami fue uno de los amigos y aliados en la tarea de divulgar y expandir la investigación de Jacobo. Ese texto permaneció pues escondido, en cierta forma incluso podríamos decir que olvidado. Ese texto se ha recuperado, se ha traducido a nuestro idioma y se añade con el resto del material del que ya hemos comentado. El apéndice en cuestión se titula, bueno, el libro incluye dos apéndices. Los primeros dos apéndices que observan acá, el 1 y el 2, son agregados originales de Jacobo, y el apéndice 3 y 4 son añadidos exclusivos que solo encontrarán en esta edición. Además, el libro se encuentra prologado por el doctor Francisco Gómez Montt, quien es director del Centro de Investigación en Neurohumanidades. Es un académico muy reconocido en nuestro país y también fuera de nuestro país. Así que bueno, este libro tiene el sello distintivo de Lunaria, el trabajo, la calidad editorial, y como recién les mencionaba, tiene agregados que hacen que realmente valga mucho la pena por interesarse en el trabajo del doctor Greenberg. Su teoría es
súper relevante, incluso hoy en día que está cobrando fuerza todo este movimiento por reencantar la realidad a través del trabajo de científicos como Nassim Haramein, por ejemplo. Bueno, Jacobo ya hablaba de estas mismas cosas 20, 25, incluso 30 años atrás. Así que, bueno, más bien de 25 a 30, 35 años atrás, lo cual vuelve muy, muy relevante su obra, a pesar de tener toda esta antigüedad. La creación de la experiencia, básicamente, el título lo está diciendo todo. Ese es el eje fundamental de esta obra, entender cómo la conciencia humana es capaz de crear la sensopercepción consciente que nosotros llamamos experiencia, lo cual deriva en la naturaleza de la realidad, en comprender cómo la realidad se genera. Y sobre todo, mencioné antes la palabra reencantamiento, porque ese es uno de los plus que tiene el trabajo de Jacobo, que pone al individuo en el centro. Es decir, su trabajo es importante porque no nos habla de una realidad que ya es dada, sino que nos habla de una realidad que está en una co-creación continua, en la cual, como decía en un inicio, la mente humana se fusiona con la estructura primigenia de la realidad. Así es, Ibram, pues digamos, ese es un panorama muy, muy acertado respecto de los contenidos del libro, su pertinencia, digamos, en el tiempo, ¿no? Y pues bueno, en tanto proyecto editorial, pues es el que está más inminente. Muy probablemente el siguiente mes estemos aprovechando para hacer una preventa, ¿no? Y pues bueno, ir generando las condiciones para su salida ya, digamos, a librerías y a la distribución. Entonces, pues bueno, los invitamos a estar como muy pendientes en los siguientes días y semanas respecto de la información para quienes estuvieran interesados en adquirirlo antes y pues en ese sentido también apoyarnos con la producción. Y pues bueno, estar al tanto en las actividades en las redes sociales y demás que estemos haciendo respecto de esta publicación. Claro. Recordarles, bueno, más bien hacer una anotación, pueden encontrarnos como Lunaria Ediciones en Facebook. Ahí mismo se estará dando a conocer el lanzamiento de la preventa, obviamente a un precio especial por ser una preventa, y también en la página web lunariaediciones.com, ahí pueden ver el catálogo completo. Sí. Bueno, pues el siguiente título que queremos compartir, que estamos trabajando, se llama Pulque o de la embriaguez sagrada, de Giorgio Samorini. Para quienes no lo saben, y quienes no lo saben es porque tal vez no están como muy cercanos a la bibliografía de la etnopsicofarmacología, porque Giorgio Samorini pues, es una personalidad muy importante, italiano obviamente, que ha trabajado diferentes tipos de plantas y sus rituales, sus ritualidades en diferentes culturas. Y en este caso, Giorgio tiene una particular cercanía con México. Fue parte en su temprana juventud de aquellas legendarias reuniones en Palenque a la que asistieron muchos de los maestros psiconautas que conocemos, y desde entonces ha estado trabajando activamente para la difusión de pues de esta especialidad para aproximarse a las plantas y a las culturas. En este caso, escogió una bebida tradicional con mucho bagaje sociocultural histórico del México antiguo, y pues nos pareció más que pertinente procurar la publicación de este libro, que fue escrito en italiano, pensado para un público italiano, pero que pues por el perfil y por la calidad y la pertinencia de la visión y la voz que tiene el doctor Samorini en este tipo de temas, pues nos parece una publicación muy relevante. La publicación va a estar traducida por el traductor veracruzano Williams Paul Castillo y va a incluir un vocabulario en náhuatl del maguey y el pulque,
escrito por el historiador de Hidalgo, Gerardo Bravo. Es un proyecto también con el que estamos bastante contentos e ilusionados. Nos parece una primera aproximación de varias que vamos a estar haciendo a los espacios del México antiguo y toda la riqueza cultural en tanto a las plantas y las ritualidades que se tenían. Y pues bueno, ya les iremos compartiendo paulatinamente más de esta intención, pero creemos que con esta publicación del doctor Zamorini estamos dando un paso firme en esa dirección, con toda la pertinencia y el rigor de la disciplina que necesita una aproximación como esta. Entonces, pues bueno, no sé si quieras comentar algo al respecto de esta Ibra. No, no solo señalar que pues el pulque forma parte de la cultura mexicana y el trabajo en cierta forma antropológico, etnofarmacológico que hace el doctor Zamorini, pues viene a reubicar su importancia, su valor y pues nada, reiterar que estén al pendiente de las redes de Lunaria Ediciones para estar informados del lanzamiento del libro y de las eventuales presentaciones editoriales que hacemos como complemento promocional a las publicaciones que tiene Lunaria Ediciones. Y que bueno, tendrá que ser en alguna pulquería cuando se pueda volver a salir, ¿no? Exacto. Bueno, ¿vas, Ibra? Sí. Nuestro siguiente lanzamiento, Psicosíntesis de la concepción indígena a una nueva psicoterapia, es una nueva edición de este clásico del que quizás sea el investigador psicodélico más importante en nuestro país, el doctor Salvador Roquet, quien realizó este libro en coautoría junto a su colega, el doctor Pierre Fabró. Y bueno, quienes han asistido a los congresos organizados por Vía Sinapsis en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM seguramente son familiares con el trabajo del doctor Roquet. Él llevó a cabo durante la década de los 70s y 60s importantes investigaciones con diferentes plantas sagradas. Su investigación tiene un valor increíble para nuestros tiempos, ya que él trabajó con un amplio abanico de sustancias de las que incluso hoy en día muchos investigadores no emplean, utilizando técnicas súper innovadoras para su época, dándole importancia a aspectos como son el setting auditivo, del cual hablamos al inicio de esta jornada con una charla precisamente enfocada en eso. Y pues nada, el doctor Roquet obtuvo porcentajes de recuperación de pacientes, obviamente personas que llegaban a trabajar pues psicopatologías. Su método psicoterapéutico partió de una estructura psicoanalítica, pero en algún momento, después de que el doctor Roquet entró en contacto con chamanes como lo fue la propia María Sabina, fue perfeccionando su técnica hasta el punto en el que ya no fue únicamente psicoanálisis y sustancias, sino que también se valió de la propia cosmovisión chamánica para enriquecer su método terapéutico. Él fue colaborador no colaborador directo, pero estuvo muy cercano y muy relacionado a los grandes nombres de la psiconáutica contemporánea, gente como el propio Stanislav Grof, el padre de la psicología transpersonal. Y bueno, sencillamente uno de los grandes nombres que quizá si el doctor Roquet hubiera sido estadounidense o europeo, hoy en día muchos proyectos psicodélicos, escuelas de investigación llevarían su nombre, pero volvemos a lo mismo, caso similar un poco al tema de Jacobo Grinberg, debido a su contexto y debido al momento histórico en el que se desarrolla su investigación, quizá su trabajo no es tan reconocido como tendría que serlo. Sin embargo, en este libro él describe su proceso el proceso terapéutico que él emplea con los pacientes, las herramientas de las que se vale y lo más interesante, los resultados tan contundentes que demuestran la eficacia de su aproximación terapéutica. Sin duda, este es un libro que cualquier persona que trabaje la perspectiva
médico-terapéutica e incluso enteogénica del uso de plantas sagradas y de sustancias psicoactivas, debe de leer, tiene que tenerlo en su biblioteca, porque realmente incluye un aspecto metodológico bastante claro con respecto a una aproximación adecuada al uso de estas sustancias. ¿Algo que quieras agregar de esto, Jacinto? Sí, en efecto, como decías, parece curioso, aunque en realidad no lo es, el hecho de que estos dos autores que hablamos recientemente, Jacobo y el doctor Roquet, pues ejercieron y llevaron una trayectoria contracorriente en lo cual los estuvieron como de alguna forma cuestionando y minando su legitimidad por las alternativas y los enfoques que ellos utilizaban para desarrollar su investigación. Y sin embargo, mientras el doctor Roquet ya estaba haciendo investigación con psicoterapia en los 70s, valdría mucho la pena recuperar, sobre todo como contrapunto a la mayoría de la investigación con psicoterapia que se hace actualmente en una concepción mucho más controlada y con pocos impulsos externos, más como en la búsqueda interior. Lo que buscaba el doctor Roquet era exactamente lo contrario, o sea, un método que estaba influido por muchísimos estímulos y que eso llevaba y condicionaba las experiencias, de modo que, pues bueno, puede tener mucha relevancia en tanto sus números tan positivos de recuperación como mencionabas, así como la data que se quedó de sus investigaciones, toda la producción gráfica que hicieron los pacientes, que pues también, al final de cuentas, contienen un valor para la investigación y el desarrollo de toda este método que, pues, digamos, está en ciernes. En Estados Unidos está un poco más avanzado, pero, digamos, la psicoterapia no está limitada a estos métodos únicos que las instituciones con las capacidades económicas han impulsado e impuesto de alguna manera, sino, pues bueno, estas otras alternativas que de alguna manera con el doctor Roquet se han quedado un poco de lado. Entonces, bueno, Sí, sí, totalmente de acuerdo. Al igual que el caso de Greenberg, dos adelantados a su época por mucho. Sobre todo lo que mencionaste ahorita es muy importante. Vivimos en una época en la que la psicoterapia psicodélica moderna se enfoca mucho precisamente en esta cuestión restrictiva, hipercontrolada del entorno terapéutico a la hora de hacer uso de estas sustancias. sí. Y donde incluso vemos noticias recientemente acerca de que, por ejemplo, están los científicos tratando de encontrar maneras de eliminar el factor psicodélico de muchas sustancias, es decir, que se quede únicamente con elementos subperceptuales que en teoría favorezcan las cuestiones positivas, pero lo importante del trabajo de Roquet es que él considera estas fases él lo llama desestructuración psíquica, o sea, su psicoterapia buscaba llegar al límite. ¿Por qué? Porque únicamente llegando al límite es cuando el individuo es capaz de atravesar sus núcleos neuróticos, histéricos, perversos, muy en la línea de lo que hace el psicoanálisis. Pero vamos, lo que él buscaba era una desestructuración para posteriormente una sintetización, de ahí el propio término de psicosíntesis. Él buscaba llevar al límite al paciente, y eso es algo que hoy en día la psicoterapia moderna ha perdido en este afán de, no sé si sea la mejor palabra, pero como políticamente correcto, no llevar al paciente hacia esa situación borde, hacia esa situación límite. Y bueno, ese es otro de los puntos que vuelve más que pertinente rescatar el trabajo del doctor Roquet. Sí. Y bueno, otro de nuestros futuros lanzamientos, Espiritualidad y la Política Ecologista, Perspectivas, de la doctora Charlene Spretnak. Ella es una doctora, incluso catedrática del Centro de Estudios Integrales de California, este maravilloso instituto donde el propio Stanislav Grof, el propio Terence McKenna, todos estos grandes nombres de la psiconáutica convergieron en algún punto a finales de los 80s, inicios de los 90s. Pero bueno, la doctora Spretnak, su campo no es lo enteogénico, pero sí que es
el reencantamiento de la relación que tenemos los seres humanos con la conciencia ecológica, haciendo un especial énfasis en retomar el contacto a través de la vía de lo femenino. Ella es una de las fundadoras de lo que se convirtió posteriormente en el Partido Verde en los Estados Unidos, me parece, y precisamente su trabajo es muy valioso porque es un acercamiento, es un vínculo que establece de las ciencias sociales a la espiritualidad, usando como puente la recuperación del contacto con lo femenino, que es algo que se ha perdido por completo en la cultura secular occidental. Así que bueno, es un trabajo imperdible para cualquier persona que esté investigando o interesada en conocer más, ya sea de feminismo, ya sea de espiritualidad, ya sea de política o de conciencia ecológica. Y bueno, ella es uno de los grandes nombres en este campo. Sí, efectivamente, a mí me gusta pensar en esta publicación como una suerte de manifiesto, porque se publicó en o sea, la publicación original en inglés tiene prácticamente 30 años, y sin embargo su vigencia es terriblemente triste, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Que está haciendo un llamado mediante las perspectivas antes mencionadas, sobre todo atravesando una perspectiva ecológica, a repensar las relaciones entre los humanos y con la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que 30 años después de que se han estado piense y repiense desde muchas perspectivas la necesidad de el cambio de aproximación respecto a la estructura en la que se relacionan las sociedades, no ha habido cambios significativos que permitan vislumbrar una alternativa a esta degradación ecológica sobre todo. Entonces, lo que hace la doctora Sprednak es plantear los fundamentos sobre lo que ella considera serían los ejes para conducir un activismo ecológico. Es muy interesante cómo hay particularidades respecto a cada país de cómo se han materializado los partidos ecologistas o verdes y los diferentes pues manifestaciones en la política pública, ¿no?, que han cada uno de estos manifestado. Hay que pensar en esto no como un ideal, o sea, no específicamente en los partidos nacionales, sino lo que es un idealismo de una política ecologista. En ese sentido, es mucho más amplio su alcance y los parámetros que ella sugiere, plantea como para repensar, como decía antes, estas relaciones entre sociedades y para con la naturaleza, que a final de cuentas, como lo dice la teoría del mito de Gaia, pues es una sola unidad la que nos contiene. Entonces, bueno, esta es una publicación también muy interesante y esperada, y pues bueno, esperamos que estén pendientes también. Sí. Ok, el siguiente libro, pensado también para su publicación en el transcurso de este año o a inicios del próximo, es una compilación, una antología titulada Visiones en la Oscuridad, una historia del peyote en Occidente, que es muy interesante porque en realidad el peyote y su compuesto activo, su principio activo, la mescalina, pues hay que recordar que el descubrimiento de la mescalina es lo que da origen a la psiconáutica contemporánea, es decir, cuando se crea el propio concepto de psiconauta, que lo acuña Ernest Junger, lo hace precisamente hablando, refiriéndose a Arthur Heffter. El primer texto donde Heffter aborda el tema del peyote y por lo tanto el tema de la mescalina se llama precisamente Über Peyote, sobre el peyote. Es un texto en alemán que afortunadamente hemos tenido el privilegio de recuperar, traducir al español, y que es básicamente uno de los platillos fuertes de esta antología. Se incluye también un texto de Havelock Ellis, un muy importante psicólogo y psiquiatra, donde habla acerca de la mescalina como un paraíso artificial, hablando acerca de sus efectos, profundizando también en aspectos
antropológicos, en aspectos químicos. Humphrey Osmond, el padre de la psicoterapia psicodélica, hay un texto de él titulado Noche de Peyote, donde él relata una ceremonia con la Native American Church. Todos los textos que componen esta antología son realmente joyas de la antropología psicodélica. Un texto de Henry Kluber, un famoso psiquiatra alemán estadounidense, que es muy importante porque Kluber fue uno de los primeros científicos en estudiar a profundidad los efectos psicológicos del peyote, al punto tal que él posteriormente desarrollaría toda una teoría matemática sobre la clasificación de los diferentes tipos de experiencias alucinatorias que pueden ser inducidas a través del uso de esta sustancia, del peyote y particularmente de la mescalina. Entonces, este libro recupera textos de autores clásicos, pero que no por ser clásicos son textos que ustedes van a encontrar en Wikipedia. O sea, son realmente, les digo, el texto de Arthur Hefter es una recuperación del alemán y es muy, muy importante porque le da su lugar a la mescalina como lo que es el psicodélico que abrió paso para la posterior investigación psicodélica, que hoy en día vivimos un boom, un resurgimiento, un nuevo apogeo de toda esta corriente de investigación, que bueno, tuvo su inicio precisamente con pioneros psicodélicos de la talla del propio Arthur Hefter, de Humphrey Osmond, y eso es lo que vuelve tan interesante este lanzamiento. Sí, en efecto, Ibra. Vale la pena mencionar como dato, por ejemplo, que Hefter, el apellido que es el apellido que da nombre al Instituto Hefter, ¿no? Que es la casa investigación que impulsa David Nichols, muy importante investigador respecto a la psilocibina, sobre todo, que está desarrollando toda esta investigación. Entonces, Arthur Hefter, pues bueno, tiene esta importancia en la historia de la investigación psicofarmacológica. Se valdría equiparar este título un poco al que mencionaba al principio, Pioneros de la Coca y la Cocaína, porque justamente se asoma al pasado, ¿no? A los fundamentos que permitieron la difusión y la difusión de la información respecto del cacto y del alcaloide que, pues bueno, provoca sus efectos, y que curiosamente, pues bueno, tiene un enfoque particularmente eurocéntrico, ¿no? Porque, pues bueno, es, digamos, donde estaban los fundamentos de la investigación en ese momento. Entonces, vamos a procurar incorporar algún texto introductorio en su momento que dé contexto e intente aterrizar a lo local una publicación como esta, sobre todo pues considerando que la planta es originaria de aquí y todo el valor cultural, etnográfico que tiene con las culturas amerindias. Entonces, en ese sentido, creemos también, digamos, pertinente darle un poco ese enfoque en su momento. Quiero también mencionar pues, que va a estar traducido el texto de Hefter del alemán por Elsa Díaz y algunos de los textos en inglés por ti mismo, que pues bueno, has hecho un ejercicio de traducción que me parece vale la pena reconocer. Gracias, gracias. Y bueno, finalmente para dar fin a esta presentación, como les decía hace un rato, pueden encontrarnos en lunariaediciones.com. Pueden también, si tienen alguna duda y quieren precisar algo, escribirnos al correo lunaria.ediciones@gmail.com. Nos encuentran tanto en Instagram, como en Twitter, como en Facebook. Igual les recomiendo que nos sigan en Facebook para estar atentos a todos los lanzamientos con sus respectivas preventas, promociones, presentaciones editoriales y cualquier otra eventual actividad que se haga en este proceso de lanzamiento de estas publicaciones de las que hemos hablado, y también que le echen un vistazo, por supuesto, al catálogo completo, el cual pueden encontrar en la página,
donde encontrarán las descripciones más detalladas.